Bienvenidos a nuestra sesión 10. Creo que por algún error les indiqué en la sesión anterior que era ya la 10, pero corrijo en este momento. Y cuando se los compartimos, se hizo la aclaración. Es la número 10. Ok, es un hecho. Estamos nosotros ya prácticamente en las últimas semanas. Nos restan 4 sesiones. Esas 4 sesiones las ocuparemos para abordar, todavía nos falta un poquito de este tema del poder constituyente y el último de los temas relacionado con el Estado. Lo veremos, sí, con tiempo de sobra, suficiente. Todavía no les sé decir, perdón, si les ofrezco una disculpa, todavía no les sé decir si vamos a dejarles trabajo final o examen, todavía no. Entonces, nada más hay que estar al pendiente. Ante cualquier situación, yo les aviso, yo les paso el dato, ¿sí? Tratando de que sea lo más antes posible para que tengan ustedes tiempo suficiente para un aspecto o el otro, ¿no? Si es para estudiar, pues con tiempo suficiente, y si es para realizar el trabajo, pues también, ¿verdad? Porque para este momento ustedes ya tienen conocimiento de la última tarea. Ya está, ¿sí? Ya está publicada. Ya tendrán ustedes también el tiempo de entrega. Ya tienen, generalmente les doy una semana para que entreguen sus tareas. Por favor, no se tarden demasiado porque sí les estamos deduciendo de su calificación, sobre todo para aquellos que siempre me entregan las tareas extemporáneas. Ok, sí se ve reflejado en su calificación. Es un hecho, ahorita ya con esta cuarta asignación, ¿sí?, de actividades, tendremos ya los elementos para 3 calificaciones, que yo espero que sea lo mejor para ustedes, por supuesto. Lo que esperen, ¿no?, en cuanto a sus calificaciones, yo lo espero. Si no, pues al final de cuentas, por lo menos que sí sea lo que con justicia ustedes hayan generado, ¿sí? Porque será el reflejo si se dedicaron, si se atrasaron por lo que ustedes quieran, porque no es su culpa, que porque es cuestión de la coordinación, que porque es cuestión de diversa naturaleza. Pues desafortunadamente hay cuestiones que escapan de mi control, yo no lo puedo verificar, ¿no?, de tal manera que lo único en lo que yo me puedo basar para darles una calificación es en lo que yo tengo, ¿verdad?, plasmado en mi Classroom, nada más. Cualquier otra situación escapa de mi control totalmente, por lo tanto, pues sí, ya será una situación de ustedes el hecho de estar al pendiente de sus Classroom. Yo siempre les dije desde el inicio, chicos, chequen bien el Classroom, sobre todo para exámenes, para trabajos, que esté al 100 su Classroom, ¿no? Yo lo sé, la modalidad que ustedes tienen de repente les hace muy complejo asistir a la escuela a verificar de forma personal cualquier tipo de situaciones, ¿no?, que se presenten, pero pienso que si se puede, y si estamos cerca de la institución, pues hay que hacer un pequeño esfuerzo y hay que ir personalmente a checar cualquier tipo de situación que se nos presente, ¿verdad? Ojalá que no sea el caso de todos, creo que no. Entonces, y a los que ese sea el caso, pues es estar sobre una cuestión de ir personalmente a checar qué pasa con mi Classroom, por qué no me lo activas, por qué esto, por qué lo otro, porque al final ustedes dependen totalmente del Classroom para la entrega de trabajos y para el examen, cuando es así el caso, ustedes dependen del Classroom. Para pasar asistencia dependen del Classroom. Entonces, eso es un hecho.
Desafortunadamente en mis manos no está poder solucionarles de otra manera cualquier tipo de situación. Lo único que yo puedo hacer en este caso es acatar lo que a mí me indican. Si a mí me dan la orden que les tenga que recibir tareas extemporáneas, trabajos extemporáneos, por diferentes motivos, yo lo hago, de verdad, sin ningún problema. Porque quiere decir que mis superiores me van a apoyar a mí para efecto de la entrega tardía, ¿no? De todas las evidencias. De otra manera no puedo hacer nada, ¿no? Al respecto. Entonces, ya una vez pasando esta indicación, les recuerdo, ya tienen su última tarea. Hay que entregarla en tiempo y en forma para que se valore con justicia. Y entonces ya podemos nosotros tener elementos para, como les vuelvo a repetir, esa tercera calificación. Y ya nada más a la espera de la última calificación. Y también a la espera de los videos restantes para efecto de su explicación. Y también, por favor, a la espera de la actualización de sus apuntes. Por favor, yo les digo a la brevedad posible les estaré actualizando esos apuntes, ¿ok? Bueno, entonces, recordemos lo que estamos analizando, ¿no? Ya, pasamos al tema, pasamos al punto que nos ocupa. Y estamos nosotros ya ante nuestra unidad 3, que es el poder constituyente. Este poder constituyente, cualquiera indicaría, ay, pues qué fácil, ¿no? El poder constituyente es algo muy, muy, muy sencillo. Tal vez pudiera ser algo sencillo, claro, si nosotros lo consideráramos como lo hemos visto, ¿no? En la sesión anterior, que el poder constituyente, pues obviamente, ¿verdad? Va a ser en primera instancia el depositario, ¿no? El pueblo, ¿sí? Ese pueblo que obviamente es el que va a colocar a las personas que se van a encargar de elaborar al poder constituido. Y que entonces, si es cierto, en repetidas ocasiones nosotros hemos repetido una y otra vez y otra vez y otra vez que para poder contar con la presencia del poder constituido necesitamos un poder constituyente. De otra manera no podemos contar con un poder constituido. Poder constituyente, poder constituido, también lo indicábamos. Necesitamos tener claro, bien claro, que estos dos aspectos están presentes únicamente cuando se trata de la elaboración de una constitución, nada más. Entonces, sí, en un momento dado, nosotros hemos visto así de una manera muy aislada, tal vez, ¿no? Casos relacionados con el poder constituyente. Veíamos, sí, hablábamos de Estado de Derecho, legitimación, hablábamos de poder constituyente, poder constituido, analizábamos aspectos relacionados de hecho, ¿no? A ese poder constituyente en cuanto a su clasificación, cómo se clasificaba el poder constituyente. Y entonces nosotros hablábamos del poder constituyente originario, del poder constituyente derivado, ¿no? Entonces, dentro de esa clasificación que nos solicitaba nuestro programa, ¿ok? El poder constituyente, ¿no? Como esa potestad para efecto de que se dicte una constitución, ¿no? Entonces, sí establecíamos nosotros, obviamente, que la diferencia sustancial entre el poder constituyente es, por supuesto, y el poder constituido es, en un lado tenemos quiénes, los sujetos, y en el otro lado su producto legítimo. ¿Okay? Que independientemente de ello, nosotros lo vamos a analizar más adelante, ¿verdad? Porque hoy nos toca revisar primero teorías relacionadas con el poder constituyente, el origen del poder constituyente, en dónde se origina, ¿verdad? Esta teoría del poder constituyente. Después, temas relacionados con el poder constituyente que lo hemos visto de forma aislada, que es en este caso el poder constituyente y la soberanía, el poder constituyente y la facultad para reformar, ¿sí? El poder constituyente y el Estado de Derecho,
Entonces, esos son los puntos que todavía nos restarían por analizar relacionados a poder constituyente. Entonces, empezamos con teorías, con doctrinas relacionadas con el poder constituyente. Y claro que sí, nosotros tendríamos que partir de una teoría racionalista, clásica, sobre el poder constituyente. Esta fue expuesta por el abad Emmanuel Sieyès. Sieyès es considerado el padre del poder constituyente francés, y que en un momento determinado, por supuesto, nosotros no podemos separar, ¿sí? Esta cuestión de poder constituyente, poder constituido, Estado de Derecho, soberanía de la teoría francesa. Claro que no, porque en un momento determinado, si nosotros recordáramos sus clases, lo que vimos en su momento, en cuanto a la influencia que ha tenido nuestra Constitución, la que nos rige actualmente, de otras, ¿verdad?, constituciones, la principal de ellas sería la Constitución francesa, por todos los elementos que se incorporaron a nuestra Constitución. Estamos hablando, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que para el año de 1789, que es la fecha en que estalla la Revolución Francesa, por supuesto fue un arquetipo perfecto para que se plasmara en nuestra Constitución las garantías individuales. Y que, de hecho, cuando se establece el análisis de los instrumentos internacionales que fueron influencia para nuestras garantías, uno es la Declaración de Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y el otro es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso no lo podemos separar. Entonces, la doctrina racionalista clásica sobre el poder constituyente, que fue expuesta por su autor, ¿sí?, Emmanuel Sieyès, sí llega a establecer ciertas conclusiones de las cuales se puede derivar, por supuesto, otras teorías modernas. Esta teoría va a coincidir en establecer lo que ya habíamos visto nosotros en un momento, un poder originario. El poder constituyente es un poder originario, inalienable, imprescriptible e incontrolable, según Sieyès, ¿no? Entonces, esto, ¿verdad?, es de donde se parte para efecto de establecer lo que nosotros también tenemos que analizar, y es la supremacía de la Constitución, la superioridad de la Constitución, ¿sí?, el ordenamiento que nosotros tenemos, que regula la vida de nuestro país, de nuestra nación mexicana, es el más importante de los ordenamientos jurídicos, y que obviamente de ahí deriva, de nuestra Constitución deriva ese principio de la supremacía constitucional, y otro punto muy importante que es la inviolabilidad de la Constitución, que son dos puntos que se establecen en nuestro contenido constitucional, ¿verdad? El articulado, ¿no?, que establece al respecto, ¿no?, esos dos principios, la supremacía y la inviolabilidad, ¿okay? Sí puede en un momento determinado establecerse que en nuestra Constitución, ¿verdad?, también se pone de manifiesto la legitimidad, ¿no?, esta cuestión de, ¿por qué no?, el Estado de Derecho, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en un momento determinado, sí, ¿por qué no?, en cuanto se analizan las teorías que existen en el orden, ¿verdad?, externo. Nosotros tenemos algunas que se pueden aplicar en nuestro sistema, algunas no, ¿verdad? Y entonces, miren, por ejemplo, tenemos la teoría formal normativa, que fue expuesta por Hans Kelsen. Esta teoría encuentra su fundamento, obviamente,
en establecer el poder constituyente. Recuerden ustedes que Hans Kelsen es el primero que avala la superioridad de la Constitución. Entonces, esta teoría formal normativa encuentra el fundamento del poder constituyente no en una constitución anterior, sino en una norma del derecho internacional. ¿En qué norma? El principio de efectividad, que reconoce como válido y legítimo el ejercicio de dicho poder, ¿no? En tanto que el ordenamiento, que es el ordenamiento fundamental, porque decíamos nosotros, habla de la supremacía de la Constitución y por supuesto de cómo los órganos delegados que se establecen logran que se acate, ¿verdad? Por toda la comunidad, que se acaten las leyes y que esto va a generar un orden interior. Y al final de cuentas, recordemos cuando nosotros revisábamos lo relativo al Estado de Derecho, ¿no? Normas que existen, sí, leyes que existen, un orden normativo que existe, pero que tiene que acatarse, porque si no, tenemos nosotros ciertos problemas con el establecimiento de un Estado de Derecho. ¿Ok? Bueno, pero también existen otras teorías, la teoría sociológica, ¿no? Esa teoría que hace consistir al poder constituyente en un mero hecho, no sujeto a normas ni a una valoración, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esta teoría sociológica avala que el Estado constitucional nace de la voluntad de un pueblo que decide organizarse de determinada forma y no reconoce, por lo tanto, el poder superior de la Constitución. Y fíjense, cuando nosotros hablamos de la voluntad del pueblo, estaríamos en este caso entrando en contacto con la teoría de Rousseau, ¿sí? Juan Jacobo Rousseau. Y entonces, este personaje, filósofo, pedagogo, un gran exponente del contrato social, ¿verdad? Establece precisamente que lo más importante para efecto de generar un Estado y derivado de ese Estado una Constitución es la voluntad. Fíjense, qué paradójico, porque algunos teóricos consideran que el antecedente del pensamiento de Emmanuel Sieyès es precisamente Rousseau, ¿verdad? Que él es la base de donde se deriva el pensamiento de Sieyès, ¿no? Entonces, es una cuestión muy paradójica, ¿no? Porque al final de cuentas quiere decir que desde antes de Sieyès ya se había hablado de la idea de poder constituyente y que entonces se considera que este tiene su origen en Juan Jacobo Rousseau en base a su teoría de la voluntad general. Pero claro que sí se admite que dicha teoría que fue formulada, en donde se formuló otro principio básico, que es el de la soberanía popular, ¿no? Es una teoría que, por supuesto, de una manera rápida, se convierte en una concepción, pues, dicen, imposible de practicar, ya que solo tendría fundamento en una democracia que se ejerciera únicamente por el soberano, o sea, el pueblo. Y entonces que el pueblo era o fuese el que hubiese constituido a la sociedad, ¿no? Entonces, y así empieza a hacer ese análisis, ¿no? Estas ideas son las que van a representar el origen de todo, ¿sí? El origen que le va a dar vida ya durante los tiempos críticos de la Revolución Francesa a la teoría de Emmanuel Sieyès, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que analizar en un momento determinado, como el antecedente lo tenemos en este personaje. Para algunos
¿verdad? Quiere decir que es anterior, ¿no? Entonces, vamos a analizar la otra teoría.